Pues muy bien, queridos, buenos días. Seguimos adorando al Señor en esta mañana. Tendemos a pensar, ¿no?, que la adoración se trata de cantar, simplemente cantar al Señor, pero también la predicación es un acto de adoración al Señor. El predicador predica adorando a Dios y el pueblo adora al Señor recibiendo la predicación, atesorando las palabras de Dios en su corazón, examinándolo todo conforme a la verdad. Así que también la predicación es un acto de adoración. Así que vamos a seguir en este espíritu de adoración, alabando al Señor mediante su palabra. Sigamos también, claro, orando por el querido pastor, su esposa, las niñas que están en casa. Gloria a Dios que se están mejorando, ¿no? Pero en efecto sí, los tenemos hoy en el corazón. Vosotros que habéis estado en el curso, seguro que anoche habéis soñado conmigo, ¿no? Después de ayer hablaros tantas horas hablando, así que aquí estoy de nuevo. Seguramente esta noche también te tocará soñar conmigo, pero no pasa nada. Lunes por la mañana podrás volver a soñar con tu esposa, tu esposo o la persona que sea. Muy bien. Antes de arrancar con el mensaje hoy, es muy importante que haga una distinción entre dos obras de Dios en el creyente. Si no tenemos esto claro, no vamos a entender el mensaje de hoy. Por un lado está la justificación, por otro lado está la santificación. Ahora bien, solo para explicar un poco la diferencia, esto es importante antes de arrancar con el mensaje. Santificación se refiere a la doctrina del crecimiento cristiano. Madurez, como un bebé que nace en la esfera natural, enseguida empieza a comer leche, tiene ganas de comer. ¿Por qué? Porque quiere crecer. Esto sería el proceso de santificación. Vamos de fe en fe, vamos creciendo. Y pues nosotros todos, los que somos del Señor, los que hemos nacido de nuevo, estamos en este camino de santificación. Habrán algunos más santificados que otros, porque todos estamos en una escala diferente. Sin embargo, en cuanto a la justificación, no hay ningún tipo de distinción de esta forma. O estás justificado o no estás justificado, así de sencillo. Y la vida cristiana empieza con este acto de justificación. Por lo tanto, cuando estamos hablando hoy sobre la doctrina de la justificación, entender, no estamos hablando de la santificación. Porque si confundimos estas dos cosas, vamos a tener que volver al sistema romano, ¿no? Salvación por obras. Así que entender, justificación es el acto inicial, una declaración legal de Dios, donde la santificación es el crecimiento, la madurez en las cosas del Señor. Si tenemos esto claro para empezar, el mensaje va a cobrar mucho sentido hoy. Si no tenemos la distinción clara entre justificación y santificación, vamos a tener problemas. Así que entender, justificación no es santificación. Santificación tampoco es justificación, aunque sí están conectadas, ¿no?, en la mente salvadora de Dios. Pues muy bien, con esto en mente vamos a abrir la Biblia hoy en Romanos capítulo 3. Y el título del mensaje es Justificados por la Trinidad. Justificados por la Trinidad. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 21 hasta el 31. Esta mañana, Dios mediante, me dedicaré a exponer versículos 24 al 26. Pero para que, de nuevo, veamos un poco el contexto, leeremos del 21 al 31. Así que si alguien quiere leer en voz alta Romanos 3, del 21 al 31, estaría muy agradecido. Romanos 3, del 21 al 31. Voy a dedicarme exclusivamente al 24 al 26. Y el título es, de nuevo, Justificados por la Trinidad. Antes de daros el bosquejo en esta mañana, estamos ahora en Romanos. Y el próximo curso que os toca en la facultad aquí, en la Escuela de Teología, es precisamente la carta a los Romanos. El pastor Pedro estará dando esto, que tiene muy buena pinta. Estamos en Romanos, la carta de cartas, la epístola de epístolas. Es la más extensa de todos los escritos paulinos y es la más destacada desde un punto de vista doctrinal. Martín Lutero, el gran iniciador de la reforma protestante, cuya muerte celebramos el jueves que viene, lleva 470 años muerto. Este jueves conmemoramos su muerte. Él, a través de Romanos, se dio cuenta de que Dios nos salva a una persona en base a sus buenas obras.
en base a su religiosidad, sino en base a la fe en la obra impecable del Señor Jesucristo. Y Lutero, a través de Romanos, vio la gracia manifestada de Dios y revolucionó el continente europeo y sobre todo el norte. Nació la Reforma Protestante. Lutero mismo pues dice que Romanos contiene el más puro evangelio. Él dice que es el libro más importante del Nuevo Testamento y aconsejó a su congregación a que aprendiesen la carta a los romanos de memoria, todos los 16 capítulos. Romanos ha cambiado la historia del cristianismo. Ya Agustín de Hipona, tal vez el teólogo más importante de todos los tiempos, se convierte a Dios mediante la lectura de Romanos. Martín Lutero, el gran profeta de la fe protestante, se convierte a Dios mediante Romanos 1:17. John Wesley, el gran fundador de la iglesia metodista, predicador feroz, un hombre que predicaba la palabra del Señor en Estados Unidos y en el Reino Unido, de nuevo, nace de nuevo mediante la lectura del comentario de Lutero sobre Romanos. Y la lista sigue y sigue. Romanos ha revolucionado la historia de la iglesia y en mi humilde opinión es la carta más importante de toda la Biblia. Si no, entonces seguimos aquí el razonamiento apostólico en estos versículos, sobre todo en versículos 24, 25 y 26, no podemos entender correctamente el Evangelio de Dios. Y hoy día estamos evidenciando un gran error en el campo evangélico. Tendemos a pensar que el Evangelio es para el incrédulo únicamente. Y solamente el incrédulo necesita el Evangelio, ¿no? El pobre necesita que le prediquemos el Evangelio y ya una vez convertidos pasamos a cosas más profundas, ¿verdad? Pero esto es incorrecto. Nosotros que somos salvos, somos fortalecidos en la fe por medio de meditar constantemente en la gloria del Evangelio de Dios revelado en Jesucristo. Pablo dice a los Corintios, 1 de Corintios 15, hermanos, hay que perseverar en el Evangelio. Meditamos, pensamos, razonamos a partir del bendito Evangelio de Dios. Y en esta sección, en esta mañana, versículos 24 al 26, tenemos el meollo del Evangelio neotestamentario. El exegeta del Nuevo Testamento, Charles Cranfield, dijo lo siguiente, que esta sección que hemos leído es el centro y el corazón de toda la sección principal de la carta. John Stott, el recién difunto evangélico inglés, estuvo 100% de acuerdo. Esta es la parte más importante de la carta. Otro erudito bíblico llamado Leon Morris opina que este párrafo posiblemente sea el párrafo más importante que jamás se haya escrito. Martin Lloyd-Jones también, tal vez uno de mis predicadores favoritos, razona de exactamente la misma forma. Y por cierto, mi mujer para Navidad de este año me regaló las exposiciones de Martin Lloyd-Jones sobre la carta a los romanos. 13 años de ministerio en 13 tomos, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Pues yo, el pelirrojo, ha hallado la mujer virtuosa. Bendito sea el Señor por una buena esposa. Muy bien. Con temor y temblor, a la luz de todo lo que hemos dicho sobre este pasaje, quiero acercarme a este texto, sabiendo que una gran nube de testigos han predicado sobre esto antes que yo. Y voy a dividir este texto hoy en los siguientes 4 puntos, por si queréis apuntarlos en vuestras hojas, hay folios. Primer punto, la gracia del Padre. La gracia del Padre. Segundo punto, la redención del Hijo. La redención del Hijo. Tercer punto, la fe del Espíritu. La fe del Espíritu. Y cuarto lugar, y aquí está realmente el título del mensaje, la justificación del pecador. La justificación del impío. La gracia del Padre. La redención del Hijo. La fe del Espíritu y la justificación del pecador. Oremos pues a Dios y
en el corazón para que nos dé oídos para oír en esta mañana. Empezamos entonces con el primer punto. Vamos a volver a leer del versículo 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Empezamos entonces con el primer punto, la gracia del Padre. La gracia del Padre. Antes de hablarnos sobre las buenas nuevas del Evangelio, Pablo nos habla sobre malas noticias. Pablo no empieza hablando en plan positivo. Antes de llegar a Romanos capítulo 3, versículo 21, tenemos una sección de la carta anterior dedicada a malas noticias. ¿Y cuál es esta mala noticia? La mala noticia es que los judíos con la ley son pecadores y los gentiles sin la ley también son pecadores. Y por lo tanto, según Romanos 1:18, Dios está airado a causa del pecado de los judíos y de los gentiles. Y lo que Pablo hace en capítulos 1 y 2 y la primera parte de capítulo 3 es esforzarse al máximo para que la gente entienda que el hombre está perdido, el hombre es pecador, el hombre es vil, el hombre es depravado, pervertido, perverso, todo lo que quieres llamarle. El hombre no es bueno, no hay esperanza para él en sí mismo, en él no hay rescate. Pero la buena noticia del Evangelio, según Pablo, es que la carta a los romanos no acaba en capítulo 3, versículo 20. Sigue razonando Pablo. Y a partir del versículo 21 de este capítulo que hemos leído en esta mañana, por primera vez aparecen luz y esperanza y bendición. Pablo tiene algo que enseñarnos. Pablo tiene algo que predicar. Pablo tiene algo que proclamar que va a cambiar la faz de la historia mundana. Él razona que Dios no ha dejado al hombre en su pecado. Dios no ha decidido dejar al hombre sin esperanza. Ahora, según el versículo 24, por pura gracia, gracia inexplicable, gracia sublime, gracia pura, gracia colosal, gracia feroz, Dios ahora salva al pecador. Dice el versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Su salvación reside en el Dios de toda gracia. Por alguna razón que nos es ajena, por alguna razón que pertenece a la sabiduría oculta del Dios Trino, el Señor determina derramar misericordia sobre pobres pecadores como tú y como yo. Dios justifica a sus enemigos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién es capaz de entender semejante doctrina? Aquí está la gloria del Evangelio. Dios hace la obra, y más adelante en Romanos, Pablo lo dice más enfáticamente en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La justificación es de Dios, no es del hombre. La justificación es por gracia divina, no del hombre. La justificación, por lo tanto, no se trata de la grandeza del hombre, no se trata del intelecto humano, no se trata de la fuerza humana, no se trata de la religiosidad humana. La salvación se trata exclusivamente de la gracia del Padre. Dios, el Padre, salva a pecadores. Dios salva a personas malas. Y si tú estás aquí en esta mañana y sigues creyendo que eres una buena persona,
no has sido instruido por el Evangelio. Todavía no has conocido a Dios. Porque cuando conoces a Dios y el beso del Evangelio te salva, lo primero que ves es tu pecaminosidad. Que tú eres pequeño, que tú eres vil, que tú eres malo, que no mereces gracia, que no mereces, no tienes derecho a misericordia divina. Pero Dios salva a los pecadores. Como dice el bendito Salvador en Lucas 5, versículo 31. Los que están sanos, los que se creen buenos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido para llamar a justos, para llamar a buenas personas, sino para llamar a pecadores al arrepentimiento. Es la gracia del Padre la que nos guía al arrepentimiento. Por lo tanto, aunque suene paradójico en esta mañana, es bueno ser malo. Es bueno ser malo siempre y cuando lo reconozcas. Porque cuando te reconoces como vil y pecador, distante de Dios y lejos de Él, entonces clamas a Dios por misericordia. Oh Señor, ten misericordia de mí, Señor. Sé propicio a mí, pecador. Al ver tu maldad, clamas a Dios por misericordia. Pero mientras sigues creyéndote bueno, una buena persona, este clamor no sale de tu corazón. Así que, hermanos, en esta mañana espero que todos estemos unidos con este sentir, que nuestra mirada está colocada en la gracia del Padre, justificados por su gracia, por su gloria, por su nombre, por su amor. A Él sea la gloria. Dios nos justifica por pura gracia. En la teología de Pablo, gracia y obras son dos términos totalmente opuestos. Y Pablo más adelante va a razonar que si la salvación fuese por obras, ya no sería más por gracia. Y puesto que la salvación es por gracia, ya no es por obras. Somos justificados por la gracia del Padre. El versículo 24 de nuevo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así que si queremos ser ortodoxos en cuanto a nuestra confesión evangélica, tenemos que declarar a los cuatro vientos que Dios es el que justifica. Dios es el que salva. Es la gracia del Señor derramada sobre nosotros. Como se nos recordó esta mañana desde la plataforma, que Dios nos ama, aun estando nosotros malos e indignos de su amor. Dios salva por pura gracia. Hermano, en esta mañana estás confiando en la gracia del Señor. Hermana en Cristo, estás dependiendo exclusivamente de la gracia del Padre, o sigues pensando que tú eres mejor que los demás. Yo una vez me topé con un profesor de teología que me razonó de la siguiente forma: Dios ha tenido misericordia de algunos porque tienen el corazón más blando que otros. Es un maldito mensaje, una perversión del Evangelio. Dios salva por pura gracia, no porque tú tengas un corazón más dócil, no porque tú tengas un corazón más blando, no. Todos del mismo barro, todos caídos, todos condenados, todos de la misma naturaleza, y por pura gracia Dios salva para la gloria de su nombre. Pasamos entonces al segundo punto. Hemos visto la gracia del Padre, ahora la redención del Hijo. Acabamos de tirar un tiempo hablando sobre la gracia del Padre, y es bastante peligroso hablar únicamente sobre la gracia de Dios, porque podemos convertir la gracia en algo ambiguo, filosófico, un concepto que podemos manejar a nivel intelectual. Pero vemos aquí que conforme al Evangelio apostólico, esta gracia de Dios se manifiesta de una forma concretísima. Y esta forma se llama Jesucristo. La gracia del Padre se da a conocer a través de, por medio del bendito Hijo de Dios, Jesucristo. Por lo tanto, tengamos cuidado
Cuando las personas sueltan la frase como Dios es un Dios de gracia, o la gracia de Dios, y nunca hace mención de Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay gracia salvadora. Fuera de Jesucristo somos enemigos de Dios, adversarios de Dios. Estamos en enemistad con Dios. La gracia de Dios se revela de forma concreta en Jesús. Por lo tanto, la gracia de Dios hay que entenderla en términos concretos, fijos, específicos y bien definidos. No podemos correr el riesgo de hablar filosóficamente sobre una gracia abstracta. No, esta gracia es concreta y se revela en el Señor. Vamos a leer ahora en el versículo 24 de nuevo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, esta gracia es revelada mediante, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Muy bien. Aquí el texto nos dice que este Cristo que revela la gracia concreta del Padre hace dos cosas. Primera cosa, versículo 24, redención. Cristo redime, por lo tanto vamos a definir esta palabra. Y la segunda palabra es en el versículo 25, propiciación. Propiciación. Hay gracia del Padre revelada concretamente en el Hijo, y el Hijo efectúa redención por un lado y propiciación por el otro lado. Entonces, ¿qué son redención y propiciación? Pues hay que definirlos. Primero, redención. Redención es un término bastante fácil de entender, ya que se trata de un término bíblico y hemos manejado el concepto seguramente a lo largo de nuestra vida cristiana. Es un concepto que se emplea, por ejemplo, los israelitas estaban en Egipto y Dios los redimió. Dios los saca, Dios los libera. Y una traducción contemporánea de redención sería liberación. Dios libera a su pueblo. Y de nuevo se vuelve a usar esta metáfora de redención cuando los judíos están en el cautiverio en Babilonia. Y Dios los hace volver a la tierra. Dios los redime. Dios los libera. Dios les saca de las manos de sus enemigos. Y esto es un mensaje poderoso, porque el concepto de redención implica liberación de esclavitud. Y no es verdad, hermano, hermana, que tú y yo también antes de conocer a Cristo, sí le conocemos, anduvimos en las cadenas del pecado. ¿No es verdad que éramos esclavos de nuestros propios caprichos y deseos y lujuria? ¿No es verdad que vivíamos para nuestro ego y nuestros planes y nuestra vanagloria y queríamos pisotear a todo el mundo con el fin de nosotros ser el primero, el número uno? ¿No es verdad que este mundo en esta misma mañana, los que no conocen a Cristo, viven todos bajo esta regla de la jungla? Que el más fuerte tiene que predominar, el más fuerte tiene que prevalecer. No es verdad que vivíamos así, pero bendito sea Cristo, que nosotros, siendo esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos de nosotros mismos, Él nos libera. Y ahora en nuestra vida no se trata de ego, yo, solo mío. La vida es Cristo. Ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora se trata de Él, su gloria, su fama, su nombre. Y aunque tenga 2 euros en mi cuenta de BBVA, estoy contento. Y aunque esté lloviendo a cántaros fuera, estoy feliz porque estoy en el Señor y nada puede prevalecer contra los hijos de Dios. Él nos ha redimido. Somos libres de nosotros mismos, libres del egoísmo. Cristo ha efectuado redención. Ya no pertenecemos a Egipto, hermanos. Ya no somos de Babilonia. Ya no somos ni siquiera de Granada o Belfast. Somos de Cristo. Somos su pueblo. Somos ciudadanos del reino celestial. Cristo nos ha redimido, rescatado, liberado para la gloria de su nombre. Y ahora la segunda palabra, versículo 25, y ahora es un poco más complejo. Propiciación. Propiciación.
si nos metemos en este contexto de Pablo, que él empieza a partir del versículo 18 del primer capítulo hasta el 3:20, Pablo está razonando que Dios está enfadado, Dios está enojado, Dios está airado. Evidentemente ese no es el Dios del siglo XXI, el Dios mariposa, el Dios muñeca de Barbie, el Dios que solamente quiere comerte a ti a besitos, el Dios que se predica hoy en día. No, el Dios de Pablo es el Dios del Evangelio. Y en este contexto de ira santa, como de nuevo la hermana nos leyó esta mañana, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y en este contexto de enfado santo, Pablo dice que Cristo efectúa propiciación. Es decir, Él aplaca la ira de Dios. La ira santa de Dios que va dirigida a ti por tu pecado, a mí por mis iniquidades. Ahora, en Cristo, la ira de Dios ha sido aplacada hacia nosotros. Los que estamos en Cristo, ahora, en vez de tener que enfrentar la ira de un Dios santo, ahora tenemos el favor y la bendición de Dios en Cristo. En Cristo. Por lo tanto, no hagas caso a los mensajes que te dicen hoy en día, hermano, si quieres el favor de Dios, pues evangeliza toda la semana. O si quieres el favor de Dios, pues da grandes ofrendas a la iglesia. O si quieres el favor de Dios, haz X o Y. No, si quieres el favor en Dios, escóndete en Cristo. En Cristo está el favor del Padre. En Cristo está la bendición de Dios. En Cristo, fuera de Él no hay favor. Fuera de Él no hay bendición. En Cristo está tu liberación y tu propiciación. Si tú estás en Jesucristo, la ira de Dios ya no es futura para ti. Y tú puedes decir con toda seguridad, la ira de Dios me golpeó a mí hace 2000 años en una cruz en el Calvario. La ira de Dios está satisfecha porque Cristo dio su vida en sacrificio por nosotros pecadores. La ira de Dios es futura para los que no están en Cristo. Pero si tú estás en Cristo, el favor, la misericordia, la gracia, todo lo bueno de Dios te es dado únicamente en Él. En Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Hermano, corre a Cristo. Escóndete a Cristo. Si caes o pecas, corre a Cristo. No intentes ganar el favor de Dios haciendo otras buenas obras. Y ahora, Él hace redención y propiciación. Pero también hace algo más. Y este algo más es algo que casi nunca se menciona cuando predicamos sobre el Evangelio apostólico. Vamos a leer el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, aplaca la ira del Padre por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En versículo 25 y en versículo 26, el apóstol nos recalca que Jesús sí efectúa redención, sí efectúa propiciación por el pueblo, y en Cristo ahora hay favor de Dios. Amén. Pero Jesús hace otra cosa en el Evangelio, que incluso es más importante que la salvación de un pobre pecador. Dice 2 veces que la muerte de Cristo manifiesta la justicia de Dios. Entonces, sería correcto decir que Cristo no meramente muere por los pecadores, Cristo también muere por Dios. Muere por la justicia de Dios. Y ahora voy a explicar por qué y por qué es un tema tan importante en Romanos. La pregunta que tú y yo tenemos que tener en mente es la siguiente: si Dios decide justificar a un pecador, a un impío, a un sinvergüenza, a un cantamañanas, si Dios decide justificar a esta persona mala, podrida, corrupta, y decide perdonarle, ¿cómo puede Dios seguir siendo justo? Y te voy a poner un ejemplo. Mira, aquí estamos en Granada y vosotros sois granadienses, ¿verdad? Sí, granadinos. Muy bien. Yo supongo que aquí en Granada no hay políticos corruptos. En otras partes de España las habrá, pero aquí no hay. Pero digamos, hipotéticamente hay un político corrupto en Granada. Y él ha estafado al pueblo de Granada
millones y millones de pavos, de euros. Y ahora está delante del tribunal y el juez delante de él. Y todos saben a ciencia cierta que este hombre ha robado millones de euros del pueblo de Granada. Y el juez le dice: yo sé que todas las evidencias están en tu contra. Yo sé que eres una mala persona. Yo sé que has estafado a tu pueblo. No pasa nada. Vete a casa, yo te perdono. ¿Qué harías tú con este juez? ¿Le cortarías la cabeza? Le cortaría, yo sé que sois evangélicos, por lo menos dispararle o algo más misericordioso. Pero tú tendrías que colocar a este juez en la cárcel, porque es casi peor que este hombre que ha robado al pueblo de Granada. Un hombre justo no puede simplemente perdonar al malvado y dejarle ir a casa. Tiene que haber una consecuencia. Él tiene que pagar por su crimen, porque ha robado, ha estafado. Y este es exactamente el problema que Pablo tiene que enfrentar en Romanos. ¿Cómo puede Dios, si es santo, si es justo, si es un juez recto, cómo puede Dios decir al pecador: ánimo, vete a casa, te perdono? No puede hacerlo. No puede hacerlo y seguir siendo justo. No puede. Hay un texto en Proverbios 17, versículo 15, que dice lo siguiente textualmente: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación al Señor. ¿Qué? Pero Pablo nos dice en Romanos capítulo 3 que esto es exactamente lo que hace Dios. Dios justifica al impío. ¿Cómo puede Dios justificar al político corrupto, una persona malvada? ¿Cómo puede el Señor hacer esto y seguir siendo justo? No puede. Dios es injusto. Dios no es santo. Y ahora Pablo nos va a explicar cómo resolver este dilema. Y hay un predicador americano contemporáneo llamado Paul Washer, y él dice: este problema que acabo de explicaros es el problema más grande de todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo puede Dios perdonar a un pecador y aún así seguir siendo justo? Y ahora el apóstol Pablo en este párrafo nos da la razón. Y en un momento podéis levantaros de la silla, saltar dando vueltas, y volveremos a predicar media hora, porque lo que vamos a leer ahora es impactante. Pablo explica que la única forma de Dios poder justificar al impío es por la cruz del Hijo de Dios. Y en palabras de John Stott, le voy a citar porque le dice mucho mejor que lo puedo decir yo: la única razón que le permite a Dios, el justo, justificar al malvado es la de que Cristo murió por los malvados. Y por cuanto Cristo derramó su sangre mediante una muerte en sacrificio por nosotros los pecadores, Dios puede justificar al injusto justamente. Voy a repetir la última línea. Por cuanto Jesucristo derramó su sangre mediante una muerte en sacrificio por nosotros los pecadores, Dios puede justificar al injusto justamente. Bendito sea el nombre del Señor. Si quieres saltar, si quieres dar una vuelta, si quieres gritar aleluya, ahora es el momento. Bendito tu Padre por planificar esta salvación tan sublime. Bendito tu Hijo por tomar el lugar del pecador y derramar tu vida en rescate por nosotros, corruptos y malvados. Bendito tu Espíritu Santo, el cual aplicas la obra salvadora de Cristo en nuestro corazón. Aquí está el Evangelio. Lo digo con toda reverencia en esta mañana, hermanos. Pero Dios, sin la muerte expiatoria de Cristo, no podría perdonarnos. Alguien tiene que pagar por nuestro pecado, y Cristo, siendo Dios, se ofrece en nuestro lugar. En Cristo está el Evangelio. Sin Él no hay Evangelio. Sin su sangre no tenemos un mensaje que predicar. Sin Él acabemos la iglesia, vayámonos a casa y montemos una discoteca y olvidémonos de la cosa de Dios. Pero Cristo derramó su sangre. Ahora el perdón de Dios está a nuestra disposición. Bendito sea Cristo. Bendito sea Cristo. Y ahora, esto lo que acabo de decir nos ayuda a entender una frase que a mí me atormentaba durante años. Ese versículo en el 25 dice:
a quien Dios puso como propiciación por medio de fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta frase me machacaba durante años, como recién convertido. ¿Cómo puede un Dios justo y santo y bueno, cómo puede un Dios santo pasar por alto los pecados? ¿Cómo puede hacer esto? Pensamos por un momento en el antiguo pacto. Abraham miente, Abraham a veces engaña a la gente, pero Dios dice que fue justificado por la fe. Pero ¿cómo pudo Dios justificar a Abraham si era pecador? O David, el sinvergüenza, ¿no? Que primero se acuesta con la mujer de uno de sus soldados, un hombre noble, y luego le mata. O Moisés también, que pecó, no consagrando el nombre de Dios. ¿Cómo pudo Dios justificar a Abraham, a David, a Moisés? ¿Cómo pudo salvarlos ellos y pasar por alto sus pecados? La respuesta está aquí según Pablo, porque Dios ya había estipulado desde antes de la fundación del mundo que el Redentor vendría. Y la misma sangre que nos limpia a nosotros en esta mañana en 2015 es la misma sangre que justifica al padre Abraham, que justifica a David, que justifica a Moisés, que justifica a Sansón, que justifica a Lot, que justifica a todos los santos del antiguo pacto. Todos justificados por la misma sangre y por lo tanto son salvos por la misma sangre que nosotros. Algunos dicen, no, pero Will, el sistema levítico también perdonaba los pecados. No. Hebreos 10:4 dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. El sistema sacrificial solo tuvo vigencia o tuvo eficacia en la medida en que apuntaba a Cristo. Y ahora Cristo ha venido y en Él está el perdón de Dios. Dios nos puede perdonar porque su Hijo no es un toro. Su Hijo no es un macho cabrío, su Hijo es un ser humano. Y solo un ser humano puede tomar el lugar de otro ser humano. La humanidad de Cristo es necesaria para que seamos salvos. Y por otro lado, Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Por qué es importante que Él sea Dios? Porque si Él no fuese Dios, su sacrificio no tendría vigencia eterna. La sangre del toro solo servía para tu próximo pecado y tenías que volver a ofrendar y nunca eras libre del sistema levítico. Pero puesto que Cristo es Dios, su sangre tiene eficacia eterna. De modo que la misma sangre que justificó a Pedro, a Pablo, a los apóstoles, a Tomás, es la misma sangre que te justifica a ti y a mí en 2016. Y si el Señor tardara 1000 años más, en el año 3000 en Granada, los hermanos que están aquí congregados en el año 3000 serán limpiados por la misma sangre, porque es la sangre del Dios encarnado. Me veo obligado a preguntarte, ¿estás en el Hijo? ¿Estás en el Hijo? ¿Estás escondido en el Hijo? ¿Estás regocijándote en el Hijo? ¿Es el Hijo tu gloria, tu canción, tu gozo? ¿Estás viviendo en el Hijo? En Él hay redención, en Él hay propiciación, en Él está manifestada la justicia de Dios que ahora puede perdonarnos justamente. La redención está en el Hijo, en el Hijo, en el Hijo, en el Hijo, y que nadie diga nada al contrario. Casi tengo ganas de acabar el mensaje aquí y cantar al Señor, pero seguiremos al tercer punto. Hay veces cuando exponemos estas doctrinas y la presencia del Señor desciende y nos hace ver estas cosas de una forma, pero vamos a seguir por la gracia de Dios. Tercer punto, la fe del Espíritu. La fe del Espíritu. Versículos 25 y 26 de nuevo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora bien, en este pasaje el Padre está explícitamente nombrado.
El Hijo también está explícitamente nombrado, pero no está nombrado explícitamente el Espíritu Santo. Sin embargo, si leemos el párrafo cuidadosamente, vemos dos veces una obra del Espíritu Santo. Y esta obra es la obra de la fe. En efecto, la fe. Entonces, ¿cómo puede la perfecta justicia de Cristo, la cual revela la gracia del Padre, cómo puede esta justicia llegar a mí? De forma subjetiva, personal, yo como individuo. ¿Cómo? Mediante la fe, el don de la fe, dada por el precioso Espíritu Santo de Dios. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no para ahí, dice, y esta fe no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Así que, hermano, la noticia que te traigo en esta mañana es que si tú tienes fe en Cristo, ni puedes gloriarte en tu fe, porque tu fe sigue siendo un don de Dios. Hay gente de nuevo que dice, no, Dios me salva porque sabía que yo iba a creer por mi fe. No, tu fe es un don de Dios. Tu fe es un regalo del Espíritu. Y si quieres estudiar más extensamente la relación entre fe y Espíritu, puedes leer la carta a los Gálatas. Cuando yo pienso en el Señor Jesús, hay muchas imágenes que tengo en la mente, pero una de las imágenes más bonitas que me viene a la mente es una especie de río, un lago gigantesco, y este lago da vida a todo, y al lado del lago hay árboles, y hay pájaros, y hay vida, hay verde, hay bendición. Y para mí el lago es Jesús. Para que veáis un poco cómo pienso yo, el lago es Cristo. El lago es Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo recibir de la plenitud del lago? Digamos que yo me construyo una cabaña cerca del lago. ¿Cómo puedo yo participar de la bondad, los beneficios, los minerales, la riqueza del lago? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues necesito tubería, ¿verdad? Tengo que construir la casa y colocar tubería. Y la buena noticia del Evangelio es que cuando Dios te salva, te da la casa con toda la tubería ya instalada. La justicia de Cristo es la que te salva, y por lo tanto no podemos gloriarnos en nuestra fe. Y lo que voy a decir ahora va a sonar fuerte, pero la fe, hermano, no es la causa de tu salvación. La fe no es la base, el fundamento de tu salvación. Lo que te salva es la perfecta justicia del bendito Cordero de Dios, y su justicia es aplicada a tu corazón de modo eficaz mediante el canal de la fe. Entonces Dios ha efectuado nuestra salvación. Tendemos a pensar que el Hijo es el que hace toda la obra. No, el Padre, es la gracia del Padre la que le impulsa a enviar al Hijo, y el Hijo viene y da su vida en el poder del Espíritu, y ahora ascendido a la diestra del Padre, desde el día de Pentecostés en adelante, Dios nos ha dado el Espíritu sin medida, y ahora el Espíritu aplica la obra de Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, no debemos llamar nuestra iglesia la iglesia de la fe, o la iglesia de la superfe, o la iglesia de la fe ungida. No, es la iglesia de la gracia del Padre, es la iglesia de la justicia de Jesucristo, es la iglesia del bendito Dios Trino, es la iglesia del Señor, es la iglesia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermano, si tienes fe en esta mañana, no te alabes a ti mismo, no te creas a alguien. Tu fe es un regalo del Espíritu de Dios, y la fe solo sirve para colocar tus ojos en Cristo. Una vez un chico en el seminario me dijo que estaba teniendo una pelea con su falta de fe. Es que no tengo fe. Y estaba todo el rato pensando, ¿cómo puedo aumentar mi fe? Y le dije, hermano, estás perdiendo el tiempo. Pon tus ojos en Cristo. Mirándole a Cristo, tu fe va a aumentar. Si miras a Cristo de nuevo, tienes fe. Mira a Cristo. No te fijes en tu fe. Fíjate en Cristo. Fíjate en el Hijo. Fíjate en su perfecta justicia. Estarás bien. Él es la roca. Él es la roca, no tu fe. Tú vas a caer, tú vas a pasar por momentos de duda, pero Jesús es la roca poderosa. Él no te va a fallar. Los hombres
te vayamos a fallar, los predicadores, los superestrellas evangélicos te van a fallar. Jesús nunca, Jesús nunca. Mírale a Cristo, coloca tu mirada en el Señor. Y llegamos entonces hoy al último punto de mensaje, la justificación del pecador, la justificación del impío. A lo largo del mensaje he estado empleando esta palabra, ¿verdad? Justificado, justificación, y no hemos llegado a definirlo todavía. Pero una definición excelente que he sacado del libro de Fundamentos de Teología Bíblica de Emery Bancroft es la siguiente definición. Justificación es el acto legal de Dios mediante el cual aquellos que ponen la fe en Cristo son declarados rectos ante sus ojos y están libres de culpa y de castigo. Lo vuelvo a repetir. Justificación es el acto legal de Dios mediante el cual aquellos que ponen la fe en Cristo son declarados rectos ante sus ojos, totalmente libres de culpa y de castigo. La justificación es una declaración legal de Dios. Justo, te declaro justo. Por muchas buenas obras, por muchas malas obras que has hecho, te declaro justo y punto. Ahora empieza el proceso de la santificación. Y Lutero siempre empleaba la misma ilustración para dar a conocer la verdad de la justificación. Empleaba la imagen de un juez y un criminal. Un poco como el ejemplo que expuse antes. Y el juez, mirándole al criminal, sabiendo todo lo malo que ha hecho, le dice: te declaro ante la Constitución española justo, inocente, vete a casa, llama a tu mujer, descansa un rato, eres justo. Pero he pecado tanto, pero he hecho tantas malas obras. Te he dicho que eres justo. Pero no ves las veces que me metí en líos y he montado y me metí en porquerías. Te he dicho que eres justo. Te he dicho que eres justo. Eres justo porque mi hijo ha pagado por ti. Eres justo. Eres justo. Por muchas buenas, por muchas malas obras, Dios te declara justo. Ahora en Cristo eres la justicia de Dios. Según 2 de Corintios 5, 21. Alguien dio su vida por tu injusticia. Alguien ya sirvió la cadena perpetua por tu corrupción. Dios ahora no nos ve en nosotros mismos, nos ve en Cristo. Y en Cristo la única cosa que Dios tiene que decirnos es: perfecto, magnífico, excelente, impecable, glorioso. Oh, cuánto te amo. En Cristo es lo único que Dios tiene que decirnos. Bendito sea su nombre, bendito sea Jesús, bendito sea Cristo. Por lo tanto, tú en esta mañana, yo no conozco a lo mejor algunos en la congregación, sé que muchos sois temerosos del Señor, pero tú podías haber entrado aquí en esta mañana y eres el adúltero más desgraciado de toda Granada. No sé, eres el hombre más vil de este pueblo, eres la persona más pecadora que jamás ha existido en Andalucía. Pero la buena noticia apostólica, la noticia de Pablo, la noticia bíblica es que si tú miras a Cristo, si tú clamas a Cristo, si tú corres a Cristo, si tú encuentras refugio en Cristo, totalmente perdonado y justificado por la gracia omnipotente de Dios. Este mensaje no mola, no mola. Porque por naturaleza hay algo en nosotros que nos está diciendo: no, pero tengo que hacer algo. Por lo menos una pizca de justicia propia. Por lo menos tengo que hacer una mínima cosa. En Cristo está la plenitud de salvación. Deja de mirarte a ti mismo. Deja de pensar lo que tú puedes ofrecer a Dios. Y recuerda lo que Dios ha hecho por ti. El Evangelio no es tú céntrico, es Cristo céntrico. Mírale al Hijo. Tú puedes ser tenido por inocente por la gracia del Señor. Este mensaje es difícil de aceptar. Y yo te digo, yo me tengo que predicar el Evangelio casi todos los días de mi vida, desde mi conversión, porque mi mente carnal no puede asimilar esto, que Dios me justifica perfectamente por su Hijo, porque tiendo a caer, porque soy hijo de Adán, porque yo por naturaleza creo en la salvación por obras y estoy propenso cuando peco o caigo. Si hago algo bueno, pues el Señor me perdonará. No,
corro al Hijo. Tenemos que disciplinar la mente para vivir de una forma verdaderamente evangélica. Y por esta razón, este mensaje de la libre gracia de Dios en Cristo despertó una generación en el siglo XVI que cambió la faz del mundo entero. Y en nuestros días traigo buenas noticias que Dios está avivando a continentes que antes no han experimentado el poder del Evangelio. Hay mucha oposición, sí. Hay muchos enemigos, claro que los hay. El diablo sigue obrando, amén. Pero su tiempo es corto y no va a prevalecer contra el Señor Jesús. Yo edificaré las puertas de mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán. Así que si Satanás mismo se pone en la presidencia de España, no pasa nada. Cristo seguirá cumpliendo su propósito. Su evangelio seguirá salvando almas perdidas. Cristo no puede fallar. Confiamos en un Dios omnipotente, grandioso, magnífico, un escudo, castillo fuerte es nuestro Dios. Así que a la luz de todo lo que hemos predicado en esta mañana, vamos a volver a leer el texto del 24 al 26 y pedirle a Dios que selle estas verdades en nuestro corazón. Versículo 24 de Romanos 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Acabo preguntándote en esta mañana, ¿eres tú de la fe de Jesús? ¿Estás tú descansando en la obra perfecta, impecable, inmarcesible del bendito Salvador? Si no estás en Cristo, te suplico con lágrimas, te suplico con quebranto de corazón, que te rindas al Todopoderoso, que corras a Cristo y encuentres salvación en Él. Y así tendrás la seguridad de tu salvación, de tu justificación, y podrás empezar el bendito proceso de santificación. Vamos a orar al Señor y darle gracias en esta mañana.